Bendiciones, familia. Feliz sábado. Como que todavía no han comido, pero feliz sábado, familia. Estamos alegres y contentos de estar en la casa de nuestro Dios, en el mejor día del mundo. Oh, crearon aquí una... Yo no había visto esto, fue de sorpresa que me pusieron allí. Contracorriente es el título para hoy, pero antes de comenzar el título, el tema para hoy, quisiera pues darle la bienvenida a nuestro hermano que está aquí. ¿Es su hijo, Alma? Es mi hermano. Su hermano. Dios te bendiga grandemente. Un placer de tenerte aquí con nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Dios te bendiga grandemente y gracias por estar con nosotros acá. También tenemos al amigo de nuestro hermano Jaime. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Andrew. Jacobo. Dios te bendiga grandemente. Es una alegría ver que otros jóvenes están trayendo a otros jóvenes. Así que su obra misionera ya se bautizó este año y ya está comenzando a traer personas aquí a la iglesia. Qué alegría, qué alegría. Tenemos también a nuestra hermana Paula. Dios me le bendiga grandemente. Una alegría tenerles con nosotros acá. También atrás de ella está una señora. ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Socorro. Dios me le bendiga grandemente, mi hermana Socorro. También está la hermana de Ángela aquí con nosotros. Te extrañábamos. Aquí usted es nuestra familia. Pero cuando no está aquí, como que se nos hace raro no verla. Pero qué bueno poderle ver aquí. Dios me le bendiga grandemente. Esta es su casa. También nuestro hermano, Dios me le bendiga grandemente. También tenemos con nosotros al equipo de TV Tu Mundo. Estamos contentos y agradecidos de tenerlos aquí con nosotros. Así que Dios me le bendiga a todo el grupo que acompaña allí a la hermana Irma. Dios me le bendiga grandemente. Qué bueno tenerlas aquí. Así que si no hay nadie más, sí, acá ya le dimos la bienvenida. Y bueno, todos los demás no se me pongan celosos. Dios me le bendiga también mi hermana. Qué bueno que está con nosotros también. Los demás no se me pongan celosos. Están todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y todos los demás, a los que nos están visitando, vamos a decirle algo juntos. Vamos a decirle juntos, bienvenidos y que se queden con nosotros. ¿Podemos decirle eso? Amén. Ok. 1, 2 y 3. Bienvenidos y que se queden con nosotros. Dios me le bendiga, familia. Estamos contentos de tenerles acá. Y esta es una familia en Cristo, donde nosotros nos preocupamos los unos por los otros. No somos perfectos, pero servimos a un Dios que sí es perfecto. Y Él nos va perfeccionando cada día y va quitando esas manchas que tenemos ahí en nuestra vida, que tenemos que lidiar. El versículo de hoy se encuentra en Romanos, ¿qué? 12:2. Y este versículo ustedes lo han escuchado, quizás lo han leído, se han predicado anteriormente. Y antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a hacer una oración para que Dios sea que guíe esta parte y no hombres. Padre eterno, gracias te damos porque tú eres un Dios de amor y misericordia. Y gracias, Padre, porque entendemos que tú estás siempre con nosotros. En esta hora, Padre, queremos que seas tú que nos abres. Quita mis pensamientos, quita todo lo que sea mío y que sea solamente tú que estés hablando en esta hora a tu pueblo. Pasa carbón sido sobre mis labios, Señor, y que nosotros todos estemos dispuestos a escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Contracorriente. El versículo de hoy, clave, Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este ¿qué? A este siglo. Otras versiones dicen a este mundo. No os conforméis a este mundo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Dice eso? La buena voluntad de Dios. Que tenemos voluntades, hemos hablado de eso anteriormente, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Gloria a Dios. Saben, nosotros hemos escuchado este versículo, lo hemos estudiado una y mil veces, pero ¿qué realmente significa? ¿Lo hemos realmente llegado a aplicar a nuestra vida? No os conforméis a este mundo. Nosotros todos estamos viviendo en tiempos donde a lo bueno se le llama ¿cómo? Malo, y a lo malo se le llama bueno. Hoy en día el mundo nos critica cuando decimos que somos cristianos. Anteriormente, cuando uno decía a uno cristiano, la gente se sorprendía. Wow, me alegro por ti. Pero hoy en día a los cristianos se les ven de reojo. Especialmente a aquellos que son reales cristianos y que viven una vida acorde a la voluntad de Dios. Vivimos en un tiempo donde lamentablemente se nos juzga por tener la palabra de Dios en alto. Vivimos en un tiempo donde se nos hace más fácil escondernos simplemente por mantener la paz. Donde en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano, mucho menos adventista. Donde tengo personas de mi familia que tampoco no están muy contentos con el hecho de yo seguir a Cristo. De hecho, hace meses atrás estuve hablando con una muchacha, la cual me dijo, yo quiero seguir a Dios, pero mi mamá no está de acuerdo con eso. Incluso hasta me dijo, yo preferiría que tú fueras prostituta antes que entrarte a la iglesia. Hace meses atrás. No estamos hablando de mucho tiempo. Aquí en Los Ángeles. Estamos viviendo en un tiempo donde muchos padres están buscando a toda costa que sus hijos no estén envueltos en las cosas de Dios. Dicen que quieren lo mejor para sus hijos. Dicen que van a hacer todo lo que sea necesario para que ellos tengan lo mejor, pero se le olvidan que lo más importante en la vida es estar con Dios. Porque todo en este mundo va a pasar. Todo. Pero la palabra de Dios permanece como para siempre. No hay duda que Jesucristo viene pronto. Y por lo cual tenemos que prepararnos para eso. Pero lamentablemente vivimos en un mundo donde muchas personas que se hacen llamar cristianos no están dispuestos a predicar el mensaje que tenemos que predicar. Por eso el tema de hoy, contracorriente. Porque nosotros estamos tratando de ir en contra de todo lo que el mundo dicta que tenemos que hacer. Se nos hace difícil porque vemos a todo el mundo hacer lo mismo. Y cuando me paro a hacerlo diferente, me ven como si yo estuviera, como estuviéramos estudiando anoche, como si estuviera ¿qué? Loco.
Lo ven como locura. Pero es simplemente porque no entienden. No están en las cosas espirituales de Dios. Y la única manera de uno poder estar envuelto en las cosas de Dios es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Si no estás dejando que el Espíritu Santo obre Dios en nuestras vidas, ¿cómo vamos a realmente a permanecer de pie? Al momento en el cual tu fe sea juzgada, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a levantar la verdad en alto? Es triste lo que ha pasado en estas últimas semanas con la muerte de Charlie. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él decía, pero lo que sí sé es una cosa, y es que nadie debería morir por decir lo que cree. Aunque usted no esté de acuerdo, aunque yo no esté de acuerdo, pero nadie debería de morir por decir lo que cree. Pero vivimos en un mundo donde lamentablemente las personas son condenadas por lo que creen. Hasta tal punto que llegan hasta, como llegó Charlie, a su muerte. ¿No se nos hace difícil seguir al mundo? Es más fácil. Todo el mundo está haciendo lo mismo, pues simplemente me uno. Si no puedes contra el enemigo, hay un refrán que dice que, pues únete. ¿Sabes? Estaba viendo un video donde estaban haciendo una entrevista a unas personas que fueron a buscar, parece que trabajo, y había 10 sillas, y habían 3 personas que estaban allí que se le había indicado previamente lo que tenían que hacer. A estas 3 personas se les comentó que cada vez que sonara el timbre, ellos tenían que ponerse de pie, tenían que pararse. Y cuando volviera a sonar, tenían que sentarse. Solamente a 3 personas se les dijo que hiciera eso. Las demás personas, pues todavía no habían llegado. Esto estaban previamente establecido de esta manera. Así que todo el mundo comenzó a llegar, y cuando llegó la primera persona, cuando llegó la segunda persona, todos ellos comenzaron. Ok. Yo creo que ya no cabe más. Cada uno de ellos comenzaron a llegar. Llegó la primera persona. Cuando sonó el timbre, ¿qué hicieron las 3 personas que se le había dicho? Se levantaron. Así que la persona cuando llegó, digo, ok, todo el mundo se está levantando, parece que han dado instrucciones a todos que tenemos que hacer eso. Así que, ¿qué hizo? Para no verse como el ignorante. Se levantó y volvió a tocar el timbre. Esa persona viene y todos se sentaron. Así que dijo, oh, tenemos que sentarnos. Comenzó y se sentó. Así comenzaron a llegar todas las demás personas. Llegaron las demás hasta que llegaron las 10 personas. Y todas seguían haciendo esto. Nadie le había dicho que tenían que hacer eso. Pero porque no querían hacerse ridículo y no querían verse como lo que estaban haciendo todo lo contrario. Así que ellos seguían ¿al qué? Al grupo. Luego llegaron y sacaron a estas 3 personas, que eran los primeros que habían llegado, que le habían dicho lo que tenían que hacer. Eran los únicos que sabían lo que había que hacer. Lo sacaron de allí. Y se quedó todo el grupo y seguía haciendo lo mismo y no sabían por qué lo estaban haciendo. No sabían por qué lo estaban haciendo. Solamente una muchacha llegó y pues se mantuvo sentada. Y al final, pues para que no influyera tampoco al grupo, entonces lo sacara. Ok, podés venir. Una sola muchacha de todo el grupo decidió hacerlo diferente.
hoy en día nosotros vamos muchos con la corriente porque es que más fácil. Y quiero que vayamos en esta hora al libro de Daniel, capítulo 3. Hay una historia aquí que quiero compartir con todos ustedes. Daniel, capítulo 3. ¿Saben? Esta historia ustedes las conocen. Pero quiero que veamos aquí algo interesante. El capítulo 3 del libro de Daniel nos muestra la historia de tres muchachos. Mesach, Sadrach y Abednego. Son los nombres que le dieron más después. Pero vamos a quedarnos con esos nombres para que no se vayan a confundir. Previamente, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño de una estatua. Daniel va a interpretar el sueño, le dice lo que realmente significa. Pero Nabucodonosor dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esa estatua, pero el monumento a mí. Así que manda a hacer una estatua de él mismo, grande, completamente de oro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, por falta de tiempo no vamos a poder abarcar todo. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había ¿qué? Levantado. Todas las personas tenían que venir a este momento grandioso donde iban a estar dedicando a esta estatua. Y dice la palabra de Dios que fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, todos ellos para la dedicación de la estatua que había Nabucodonosor levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de las zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ¿a qué? Ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Las instrucciones que dio Nabucodonosor fueron como claras. Nabucodonosor comenzaba a buscar adoración para él mismo. Y dijo, yo quiero que todo el mundo entienda lo grande que yo soy. Que todo el mundo vea lo magnificente que yo soy. El poder que yo tengo. Nabucodonosor había hecho un gran imperio. Había conquistado muchísimos países. Y ya como que el humo que se le había subido a la cabeza. Así que él estaba buscando que adoraran la imagen de él mismo. Y todo aquel que no adorare se iba ¿a dónde? Al horno de fuego. Sencillo. Muchas gracias. Todos aquellos que no estaban dispuestos a acatar las órdenes de Nabucodonosor iban a morir. Ahora bien, por tu vida, ¿qué tú harías?
¿qué harías por tu vida? De hecho, si se acuerdan bien la historia de Job, el mismo enemigo le dijo a Dios, pues por esa razón te adora Job. Tócale su vida para ver si no te maldice en tu cara. Muchas personas ceden a esta amenaza. Muchas personas, por miedo, no acatan la voluntad de Dios. Oh, tengo que tener este trabajo porque si no, ¿cómo voy a pagar los biles? Este mes, pues no me alcanza para el diezmo y ofrenda. Pues Dios entenderá. Aquí nadie le gusta, en el lugar donde trabajo, saber de cristianos, así que nadie se tiene que dar cuenta de que yo sigo a Dios. Mis compañeros de clase van a hacer bullying. Así que déjeme yo mantenerme a escondidas. Las personas hacen todo por tal de salvar su pellejo. Ahora mi pregunta que yo te hago en esta hora es, ¿qué estarías dispuesto a hacer tú por Cristo? ¿Qué estarías dispuesto? Tu fe es tan íntegra, es tan firme, que estarías dispuesto a dar tu vida por Dios. No me conteste, solamente para reflexionar. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios? ¿Estaríamos dispuestos a pasar malas temporadas por serle fiel a Dios? Saben, la fe de estos tres muchachos estaba tan firme que a ellos no les importó aún que muriera. Porque ellos entendían quién era Jehová. Ellos entendían al Dios al que servían. Y nada ni nadie lo iba a mover de su posición. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 que al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de los zampoyas y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todo el mundo decidió seguir las direcciones de Nabucodonosor porque nadie quería ¿qué? Morir. Como nadie quería morir, todos querían salvar su pellejo. Mire, el rey está siguiendo esto, él es el rey y que nadie se atreva a meterse con él. Porque ya hemos visto lo que ha hecho. Este es un hombre de palabra. Y este mejor no lo hagan enojar. Dice la palabra de Dios que todos se postraron y adoraron. Todos. Exceptuando 3 personas. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente ¿a quiénes? A los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey que para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro.
Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno ¿de qué? Del fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han ¿qué? Respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice la palabra de Dios que estas personas fueron ¿con qué? Con malicia. Ellos fueron maliciosamente a hablar en contra de estos tres personajes, los cuales eran personas importantes en el reino. Si ustedes ven el capítulo 2 anterior, se van a dar cuenta de que Nabucodonosor había puesto a Daniel como principal de todo. Y luego le seguían estos tres amigos de Daniel. Y debajo de ellos 4, entonces estaban todos los demás gobernantes. Dios había puesto en alto la fidelidad de estos hombres. Pero su fidelidad no comenzó allí. Comenzó desde el capítulo 1 del libro de Daniel. Algunas veces nosotros vemos algunas tentaciones como muy pequeñas y cedemos. Esto no es nada, esto es insignificante. Todo el mundo lo hace. Todos en la iglesia están haciendo lo mismo. Aquí no han dicho nada con respecto a esto. Y ceden entonces ante la tentación. Pero estos jóvenes, desde el capítulo 1 de Daniel, decidieron mantenerse firmes a Dios con algo pequeño como era la comida. Decidieron, no vamos a comer de la comida, Daniel 1:8, no comeremos de la comida de la bebida del rey. Se mantuvieron firmes con algo sencillo. Ellos podían decir, yo voy a comer de todo porque yo no voy a pasar hambre, yo no voy a morir aquí de hambre, aquí estamos en otro lugar, ya no estamos en Israel, ya no estoy con mi mamá, ya no estoy con mi papá. Ya aquí al lado no está el pastor, aquí no están los ancianos, aquí podemos hacer lo que entendamos que tenemos que hacer. Y al final de todo Dios entenderá. Esas son las palabras que utilizamos nosotros. Dios entenderá. Pero el que no es fiel con lo poco, tampoco va a ser fiel con lo mucho. Dios exaltó a estos tres jóvenes porque fueron fieles con lo poco. Ellos llegaron como esclavos a este lugar. Eran extranjeros. Y estas personas que eran extranjeras, que eran inmigrantes, ahora estaban ocupando los mejores puestos en el pueblo, en todo el reino. Eso hizo que entonces se enojaran los demás. Hey, yo nací aquí. Esta gente hasta hablan con acentos. Esta gente apenas llegaron hace poco tiempo y mira cómo están ahí. Pero Dios honró su fidelidad. Y quiero compartir lo que dice más adelante. Versículo 13. Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, tráiganlos. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad? Ustedes son mis compañeros aliados. Ustedes son mis manos derechas. Es verdad lo que me han dicho. Yo no puedo creer eso. Nabucodonosor tenía alta estima a estas personas. Así que se dan cuenta de que estos no eran unos revoltosos que estaban todo el tiempo en contra de todo lo que decía el rey. Estas personas no andaban haciendo propaganda, oh, aquí somos judíos, mandamos aquí. No, eran personas que se acataban a las autoridades. Pero cuando tenía que ver con su fe, sabían estar firmes.
Y en eso tenemos que aprender la distinción. Estas personas no eran revolucionarias. No eran gente que estaban dando protestas ni nada por el estilo. Eran personas pacíficas. Se habían ganado la confianza del rey. Pero ellos no estaban dispuestos a mantener esa confianza rompiendo la integridad que tenían con Dios. Ellos entendían que por más amigos que fueran de Nabucodonosor, que por más puesto importante que le hubieran dado, la integridad con Dios estaba por encima de todo. No había nada más valioso para ellos que seguir y ser fiel a su Dios. A ellos no les importaba su puesto y ni aún su propia vida. Así que le preguntó Nabucodonosor, ¿es verdad que no quieren adorar la estatua? Así que en el versículo 15 le da Nabucodonosor una segunda oportunidad a estos muchachos. Y dice, mira, yo creo que ustedes no me entendieron bien. Les voy a dar una segunda oportunidad para que ustedes entiendan. Y hay una pregunta al final del versículo 15 que quiero compartirle con ustedes. Una pregunta desafiante que muestra cómo se sentía Nabucodonosor, su grandeza. Él le dijo, si no adoran, los voy a meter en el fuego. Y le hizo esta pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de qué? De mi mano. Ah, ustedes son fieles a su Dios. Ustedes son íntegros a su Dios. Ah, muéstrame realmente qué tan grande es tu Dios, porque yo he conquistado imperios. Y ningún Dios lo libró de mis manos. Así que le hace esta pregunta a ellos. ¿Qué Dios lo librará de mis manos? Una pregunta desafiante. Donde estaba desafiando su confianza en Dios. Y estaba desafiando el poder de Dios. ¿Qué respondieron estos hombres? Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto y yo alabo el nombre de Dios por eso. No tenemos ni siquiera ni que argumentar mucho porque ya hemos tomado nuestra decisión de servir a Dios antes que a los hombres. Hemos tomado nuestra decisión de serle fiel a nuestro Dios por encima de todas las cosas. Por eso dijeron, no tenemos que argumentar de esto. Hemos tomado la decisión. Pero recuerden, esta decisión no fue de la noche a la mañana. Fue una experiencia con Dios que fue madurando paulatinamente. ¿Usted cree que cuando lleguen las pruebas grandes, usted va a salir vencedor si no está lidiando primero con esas pequeñas que tiene ahora? Si no salimos vencedores con las pequeñas, tampoco saldremos con las grandes. Sigue diciendo más adelante. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Parece que no escucharon. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos ¿de qué? Del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿De
Desafiaron directamente a Nabucodonosor, el gran rey que había conquistado reinos. Y le dijeron, ¿usted cree que nuestro Dios no nos puede librar? Pues sepa que Él sí nos puede librar. Y nos va a librar de tus manos. La confianza, la fe que tenían estas personas estaba por encima de todo entendimiento razonable, humano. ¿Librarte de un fuego? ¿Quién había visto eso anteriormente? Nadie. Todo el que pasa por el fuego se quema. No era momento para estar relajando, para estar bromeando. Pero ellos estaban muy firmes. Ellos sabían en lo que habían creído. Y no le importaba estar contra la corriente. No le importaba mantenerse firme a Dios, aunque todo el mundo dijera lo contrario. Pero hay algo interesante más allá, en el siguiente versículo, que muchas veces a nosotros no nos gusta. El versículo 17, pues hay una firmeza de fe y confianza. Pero ellos también entendían que nuestro Dios es un Dios soberano. Y Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Por lo cual, ellos entendían que Dios podía librarlos, pero también podía no librarlos. ¿Pero significaba eso la falta de poder de Dios? No. Simplemente es la voluntad de Dios que tiene que ser hecha en nuestra vida. Cuando vemos en el libro de Hechos a Esteban, que fue apedreado por mantenerse firme a Dios, ¿Dios lo pudo librar? Claro que lo podía librar. Dios tiene poder para librarlo. Pero lo dejó morir como un mártir. Lo dejó morir porque su sangre se convertiría más luego en semillas para proclamar el mensaje. Había una razón aún en la muerte de Esteban. Si nosotros todavía estamos vivos es porque todavía tenemos algo que hacer. Nuestra vida tiene que tener un propósito. Y aún nuestra muerte. Esteban murió trágicamente apedreado. Pero eso les fue de impacto a todos los que estaban viéndolo. En el versículo 18 dice, ¿y si no? Y si Dios no nos librase, no porque no tiene poder, sino porque entiende que es lo mejor. Oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que tú nos has levantado. Estas declaraciones directas de estos tres jóvenes, ¿cómo le hizo al orgullo de Nabucodonosor? Oh, ¿ustedes creen que su Dios es más fuerte que yo? Nabucodonosor, dice el versículo 19, se llenó de ira y se desmudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, su rostro cambió. Él estaba hablando pacíficamente con ellos. Estaba bien. Y él estaba convencido de que ellos iban a ceder. Digo, quizás no entendieron bien. Déjame yo decirles yo mismo lo que va a pasar. Así que Nabucodonosor creía que los iba a convencer a que adoraran a la estatua. Él no creía que nadie estuviera en su sano juicio para irse en contra de él. Así que él estaba todavía hablando tranquilo. Pero dice que se desnudó la figura de su rostro, es decir, cambió su rostro. Y yo estaba bien, pero ahora tú vas a ver quién yo soy. Se enojó. Y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto lo que solía hacer. La temperatura normal mataba a las personas. Pero dijo, ahora súbanlo 7 veces más.
para que nada más desde que toquen se chicharen de una vez. ¿Estaba enojado el rey, sí o no? Estaba enojado, lo habían desafiado. Las personas que no entienden las cosas espirituales, cuando nos ponemos firmes con las cosas de Dios, entienden que lo estamos desafiando. Y nos dicen, como le dijeron a David, ¿y este perrito qué hace aquí? ¿Y este muchachito? ¿Quién tú eres? Pero así como dijo David a Goliat, yo no soy nadie, pero yo vengo en el nombre del Dios de Israel. Ellos entendían quién era Dios. Es importante nuestro conocimiento con Dios porque nos va a mantener firmes en los momentos difíciles. Si usted no entiende quién es Dios porque no tiene una relación íntima con Él, lamentablemente cuando lleguen las pruebas va a flaquear. Va a flaquear porque no entiende, no comprende quién es Dios. Te falta tu relación con Él íntima. No creas que tú vas a llegar a hacer estas cosas grandiosas si no tienes una relación con Dios. No lo vas a hacer. Dice la palabra de Dios, el versículo 21, estos varones fueron atados en sus manos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Todo esto pasa después de que él vuelve a tocar todas las trompetas, toda la música, y al final ellos se siguen manteniendo, ¿qué? Firmes. Él le dio la segunda oportunidad. Al poner el fuego 7 veces, creía que todavía lo iba a intimidar más, pero ellos se mantuvieron firmes. Y al final, su decisión hizo que lo metieran al horno. Algunas veces, familia, nos vamos a meter en problemas con las personas que no están conectadas con Dios. Algunas veces nos vamos a meter en problemas. Pero dice la palabra de Dios que aquel que no esté dispuesto a dejar madre, padre, todo por la causa del evangelio, no es digno de ser discípulo de Cristo. No es digno. Porque Dios no quiere seguidores que lo sigan a medias. La pregunta, ¿cuántos otros judíos estaban también allí? ¿Ellos eran los únicos judíos? No. Había más judíos allí alrededor de ellos, pero ellos eran los únicos que se mantuvieron ¿cómo? Firmes. Los demás se dieron al momento de prueba. Los demás se dieron. Pero estos tres, los únicos que se decidieron ir contra la corriente. Me imagino la escena. Amigos quizás de ellos ahí al lado, diciéndole, hey, por lo menos haz que te estás amarrando los cordones. Haz algo. Pero ellos decidieron mantenerse firmes. Versículo 24. El rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí,
yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es increíble. Estas personas estaban en medio del fuego paseándose, caminando. Dios había sido fiel con su pueblo, ¿sí o no? ¿Dios es fiel con sus hijos que son fieles? Claro que sí, familia. Podemos confiar en nuestro Dios, pero aún cuando no nos libre, porque es el problema de nosotros muchas veces. Que algunas veces vamos en contra de la corriente y comenzamos a ver oposición y oposición y oposición y oposición. Y decimos, bueno, yo creo que Dios ya no está conmigo, así que me doy la media vuelta. Pero aún cuando encontremos oposición y aún cuando cueste nuestra propia vida, tenemos que serle fiel a nuestro Dios. Hay una pregunta interesante que la hace la sierva de Dios en el libro de Patriarcas y Profetas, página 374, el párrafo 1 en la versión digital. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tenía el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios. Porque en el versículo dice que el cuarto era semejante a hijo de ¿qué? Y la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas hace una pregunta. ¿Cómo sabía él cómo era? ¿Qué aspecto tenía? Y la sierva de Dios dice estas palabras que quiero compartírselas el día de hoy. Dice, en su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodearon acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaban en medio del fuego, él reconoció al Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que en la vida de estos jóvenes ellos habían dado testimonio ¿de quién? De Cristo. Ellos les habían hablado. Y estos eran personas importantes en el reino. Y nosotros algunas veces, porque estamos en un puestecito allí, nos da miedo de compartir el mensaje. Él había reconocido a Cristo cuando lo vio, por lo que le habían contado los hebreos. Por lo que le habían contado. Las personas a nuestro alrededor, cuando tengan el contacto con Dios, ese encuentro con Dios, se van a dar cuenta por lo que nosotros le hemos contado. No solamente con lo que le hemos dicho, sino también con lo que hemos vivido. Cuando hayamos vivido una vida plena con nuestro Dios, las personas cuando se encuentren con Él se van a dar cuenta que estamos adorando al mismo Dios. Cuando se encuentren con Él van a decir, yo también quiero el Dios que tiene Mabel. Y las palabras, las últimas palabras, y el tiempo se me ha acabado, como siempre. Las últimas palabras en todo esto, Nabucodonosor mandó a sacar a estos hombres. Salieron estos hombres, los tres. Dice la palabra de Dios que no hubo ni un cabello quemado. Ni siquiera tenían olor a humo. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Solamente el poder de Dios podía haber hecho eso. Incluso la palabra de Dios también dice, nos la saltamos, que los varones que lo tiraron, unos bien fuertodos, que lo tiraron y solamente al acercarse para tirarlo, cayeron muertos. Por tan fuerte que estaba el horno.
Los que lo tiraron murieron y ellos estaban que ni un pelito se quemó. Nuestro Dios es Dios fuerte y poderoso. Y no hay nadie como Él. Nada, familia, puede igualar al poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Jehová. Así que el rey, a ver esto, se impactó. El versículo 28 dijo: bendito sea Dios, el Dios de quién, de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor, al ver esto, comenzó a alabar a Jehová. Comenzó a alabar a Dios. Y dijo que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron. Entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adoraran otro Dios que su Dios. Nabucodonosor reconoció la firmeza de estos hombres. Reconoció la firmeza de estos varones. Alabó a Dios. Reconoció quién era Jehová. La pregunta que yo hago en esta hora: ¿qué hubiese pasado si estos jóvenes hubiesen cedido a la presión? ¿Qué hubiese pasado si estos jóvenes no hubiesen decidido ir contra la corriente? Nabucodonosor y las personas a su alrededor no hubieran conocido quién era Jehová. Hay personas que van a conocer de Dios solamente cuando nos mantengamos firmes. Y cuando Dios haga milagros en nuestra vida, entonces le podemos decir: ¿sabes esto que pasó? Que estuviste presente, que tú pensaste que sería el fin de mi vida, de mi carrera, de mi estudio. Esto lo hizo Jehová. Las personas van a comenzar a creer en Dios cuando nosotros mantengamos firmes a Él. Así que él hizo un decreto, por lo cuanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. La manera en cómo conocía Nabucodonosor a Dios no era... Él todavía no conocía ese aspecto de misericordia y amor de Jehová. Él apenas estaba comenzando a conocer a Dios. Por lo cual, él fue un poco medio duro. El que abre algo contra Dios se ha descuartizado. Pero él estaba comenzando a conocer a Dios. Pero de cualquier manera, esto que él hizo, lo hizo de corazón, entendiendo quién era Jehová. Quizás el misionero más grande. El misionero más grande del libro de Daniel, Nabucodonosor. No solamente proclamó quién era Dios a las personas que estaban a su alrededor, sino que lo promulgó a toda la nación. Solo eso se logró con la fidelidad de ¿quiénes? De estos jóvenes, que decidieron ir aún en contra de la corriente. En Hebreos 11, 38, dice la palabra de Dios: desde el 37, fueron apedreados. Hablando de los héroes de la fe, dijo: otros experimentaron vituperios, azotes, en prisión, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era como digno. Errados por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos fueron fieles a Dios, pero aún así ellos al final murieron. La palabra de Dios dice que una cosa sabe todo hombre, es que algún día va a ¿qué? Va a morir. Pero ellos todos murieron esperando la promesa. Y esa promesa de que Cristo va a venir a restaurar todo y vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra promesa. Eso es lo que esperamos. Y yo pregunto, ¿vale la pena esperar esa promesa? ¿Vale la pena ir en contra de la corriente por mantenerme firme a Dios? ¿Vale la pena servir a Dios antes que a los hombres? Apocalipsis 2:10 dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No importa, familia, que vayamos en contra de todo. Al que venciere, Dios le dará la corona de la vida eterna. Ahora bien, ese vencer no es en nosotros mismos. Si usted intenta ir en contra de la corriente por su propia fuerza, fracasó. Si usted intenta ir en contra de la corriente por sus propios méritos, fracasó. Si usted intenta ir en contra de la corriente nada más porque sí, le va a ir mal. Pero cuando usted tiene a Dios de su lado, entonces todo estará bien. Aún cuando le cueste su propia vida. Pablo entendía esto y hizo: todo lo he puesto como basura por tal de alcanzar a Cristo. Y dijo: con Cristo soy justamente crucificado y ya yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En esta hora vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Y mientras estemos escuchando esta canción, queremos que vayamos meditando en nuestra comunión con Dios, de acercarnos a Él. Si hay algo que quizás tenemos en nuestra vida que no hemos solucionado, si en algún momento hemos decidido dejar a un lado a Dios para salvar nuestro pellejo, que en esta hora podamos nosotros pedirle perdón a nuestro Dios y decirle en esta hora: yo quiero serte fiel, no importa qué. Que en esta hora podamos nosotros decirle a Dios: yo quiero servirte, yo quiero ser tu discípulo, yo estoy dispuesto a hacer todo con tal de alcanzar a Cristo. Mientras estamos escuchando esta música, le pedimos que vaya orando en su mente y corazón. Y usted vaya hablando con su Dios. Un Dios que es fiel aun cuando nosotros no lo somos. Vamos a escuchar esta música a través de los labios de Luis.